Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 29 de diciembre de 2025, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Hoy tenemos la primera de dos ediciones especiales de este podcast. En esta primera edición especial comentaremos el resultado de nuestras estrategias de inversión, el retorno de los instrumentos de inversión recomendados, las variables macroeconómicas y su desempeño durante este año que termina 2025 y por último el retorno en general de distintas clases de activos entre renta fija, renta variable, tipo de cambio, etc. Comenzamos por el mercado local, en el cual establecimos las siguientes bases en estrategias de inversión. Sostuvimos a comienzos de año que el Banco Central continuaría rebajando la tasa de política monetaria, lo que finalmente ocurre en dos ocasiones durante este año. Comenzamos con la tasa de política monetaria en el 5% y finalizamos con la tasa de política monetaria en el 4.5%. Este factor sería relevante para el buen retorno en instrumentos de renta fija, en desmedro de fondos money market y depósitos a plazo. La relación es la siguiente: cuando cae la tasa de política monetaria, empuja a la baja las tasas de descuento que, como su nombre lo dice, descuentan el valor de los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija que en Upside Capital recomendamos. A su vez, los recortes de tasa de política monetaria provocaron que el retorno de depósitos a plazo y fondos money market continuara cayendo durante el año, como fue lo que ocurrió. Respecto a variables macroeconómicas relevantes, dijimos que la inflación iba a converger a la meta del Banco Central, lo cual termina ocurriendo o queda muy cerca de esa meta. La inflación al mes de noviembre, por supuesto todavía falta la lectura de diciembre, termina en el 3.4% de su medición en 12 meses, dentro del rango de tolerancia del Banco Central, que está entre el 2 y el 4% y muy cerca de la meta en el 3%, lo cual sostiene, por supuesto, que la tasa de política monetaria haya ido siendo reducida por el Banco Central durante el año. Si bien aún no tenemos el crecimiento final del Producto Interno Bruto de Chile durante el año 2025, la última proyección del Banco Central se situó en el 2.4%, bastante en línea con nuestro escenario base, donde proyectábamos un crecimiento para el Producto Interno Bruto entre el 2 y el 2.5%, con un sesgo a la baja, dado la falta de dinamismo en general en nuestra actividad económica que se mantiene por años, haciendo que nuestra economía crezca muy por debajo de su potencial y de crecimiento visto en décadas anteriores. Por último, tanto el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, y lo dijimos muchas veces, junto con el esperado cambio en el ciclo político, lo que termina finalmente materializándose con el triunfo del presidente electo José Antonio Kast, eran dos factores para nosotros fundamentales que establecían un escenario de un retorno potencial bastante atractivo, tanto en renta fija como en renta variable, y es finalmente lo que termina ocurriendo. Al día viernes pasado, el IPSA mantiene un retorno durante 2025 del 56.23%, tuvo una muy buena jornada el día viernes subiendo un 0.93%. Las acciones más ganadoras del año hasta el momento: Inversiones La Construcción, BCI Mulplaza, con retornos del 124, 106 y 91% aproximadamente en forma respectiva, y las acciones más perdedoras de el IPSA, Vapores, MBC y Concha Toro, cayendo un 14, 8 y 6.29% respectivamente. Pasamos a revisar el retorno de fondos recomendados por Upside Capital. Comenzamos por renta fija, estableciendo que el retorno de fondos money market se ubicó durante el año 2025, tomando como referencia, por ejemplo, visión money market de Principal AGF, uno de nuestros socios estratégicos, un 3.77%, muy por debajo de los fondos de renta fija local recomendados, que prácticamente duplicaron ese retorno, como por ejemplo deuda a mediano plazo subiendo un 6.31%, deuda a mediano plazo F subiendo un 5.58%, progresión de deuda a largo plazo subiendo un 6.63% y deuda flexible subiendo un 6.42%. Fondos mutuos de renta fija muy por sobre el retorno de instrumentos money market, en línea con nuestra recomendación de inversión. En el caso de Itaú, otro fondo recomendado, fondo Itaú Dinámico, marca un avance durante el año del 5.26%. Por parte de Sura AGF, fondos recomendados de renta fija local, fondo Sura Renta Local UF con un avance del 5.15% durante 2025 y fondo Renta Bonos Chile de Sura con un avance del 6.29% en 2025. Todos por sobre el retorno de depósitos a plazo y fondos money market. En bolsa local también tuvimos muy buenos retornos en los fondos que recomendamos. Por parte de Principal AGF, fondo Capitales y Acciones Chilenas, marcó un avance del 47.7%, algunos puntos por debajo del índice. El fondo más exitoso en esta materia fue el fondo Itaú Toesca Chile Equity, marcó un avance durante
durante 2025, por lo menos hasta el día viernes pasado, de un 59.77%, levemente por sobre el retorno del índice. Y fondo Sura Selección Acciones Chile marca un avance del 46.74%. Todos los fondos de acciones locales recomendados con retornos por sobre el 45% durante 2025. Respecto a Estados Unidos, en cuanto a el desempeño de su mercado accionario y las variables macroeconómicas, establecimos que la Reserva Federal llevaría a cabo recorte de tasa de política monetaria, que como ya explicamos cuando hablamos de mercado local, iba a ser un factor que iba a estimular el retorno de las principales plazas bursátiles de Estados Unidos. Las dos cosas terminan ocurriendo durante 2025. Finalmente la Reserva Federal recorta la tasa de política monetaria 3 veces para que la tasa de política monetaria termine el año 2025 entre el 3.5 al 3.75%. Lo anterior terminó efectivamente traduciéndose en muy buenos retornos para los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos. Hasta el día viernes pasado, Dow Jones avanzaba durante 2025 un 14.49%, S&P 500, el índice principal, un 17.82%, muy cerca de los 7.000 puntos, y Nasdaq, el índice tecnológico, avanzando un 22.18%. Fondos recomendados de acciones extranjeras que estaban dentro de nuestra estrategia de inversión para 2025. Fondo Top USA, que marcó un retorno del 3.18% durante este año, principalmente este y otros fondos perjudicados en su retorno por la caída del dólar, que es el último tema que vamos a tocar en esta edición especial de mercados en Upside Capital. Otros fondos recomendados de Itaú, administrador general de fondos, fondo gestionado agresivo, cartera balanceada de carácter agresivo con un retorno del 9.67% durante 2025, y fondos gestionados acciones con un avance del 3.21% durante 2025. Por parte de Sura AGF, fondos recomendados para incorporar renta variable en los portafolios de nuestros clientes. Fondo Sura Selección Global, que avanzó un 5.44%. Fondo Sura Selección Acciones USA, que avanzó un 1.63%. Y Fondo Sura Multiactivo Agresivo con avance del 11.76% durante 2025. Por parte de Principal AGF, Fondo USA Equity con un avance del 3.18% en 2025. Y carteras gestión activa muy arriesgado con un avance del 9.56 y 11.93%. Revisamos por último el comportamiento de dólar peso durante 2025, que hasta el viernes pasado tuvo un cierre en 906.50. Comencemos comparando con el precio de apertura del año, que estuvo en 997. Nosotros sostuvimos que el dólar tenía una presión bajista durante el año y fue lo que terminó ocurriendo, con una tendencia bajista bastante marcada hasta, como decíamos, si bien aún no conocemos la volatilidad de hoy, de martes y miércoles de esta semana, completa una caída del 9.13%, que primero cumple nuestra proyección respecto al dólar. Punto número 2, perjudica el retorno de fondos de renta variable extranjera, que por supuesto están expuestos a tipo de cambio. Los tres factores principales que teníamos en nuestro escenario de análisis del dólar eran los siguientes. El primero, el ciclo de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal debilitaría las cotizaciones del dólar index, el dólar en el mundo, y también ocurriría lo mismo en las cotizaciones del dólar en Chile. Efectivamente eso se cumple, con el dólar index cayendo durante 2025 un 9.62%. Por otro lado, esperábamos también un mayor valor en el precio del cobre, dado probables señales de recuperación en China, lo que finalmente no terminó ocurriendo con la fuerza que esperábamos. Sin embargo, el factor arancelario y otras variables permitieron que los futuros de cobre subieran prácticamente un 45% durante 2025, también empujando al dólar en Chile a la baja. Y el tercer factor era la incorporación del mercado, como decíamos, de un cambio en el ciclo político, lo que finalmente termina ocurriendo con el triunfo del presidente electo José Antonio Kast, lo que llevaría a un mayor valor del peso chileno frente al dólar, dado que finalmente el peso chileno es la cara visible de la economía. El mercado descuenta que nuestra economía tendrá un mayor crecimiento, mayor dinamismo, eso fortalece a la moneda y básicamente hace que el dólar tienda a caer. Fueron los tres factores que hicieron que el dólar, como decíamos, tuviese una caída desde 997 pesos de precio de apertura el 2 de enero hasta 907,50 como precio de cierre del viernes recién pasado. Por eso entonces damos término a la última edición de Mercado en Upside Capital del año 2025. Volvemos la próxima semana para la primera edición del año 2026 con nuestra visión general de mercado y estrategias de inversión. Que tengan un excelente cierre de año. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.